Hola, soy Manuel Curto Jr. y hoy voy a hablar sobre la razón de ser de la cría de perros. Esta mañana me desperté como todos los días, encendí el móvil y encontré la sección de notificaciones a reventar con comentarios de Facebook. Que yo recuerde, hacía unos cuantos días que no publicaba nada nuevo, así que decidí ir a la fuente de la actividad. Resultó ser que contra todo pronóstico, dos vídeos que había subido hace 2 semanas se habían vuelto virales. Uno de cachorros mordiendo un saco de arpillera, del cual hablaremos en otro vídeo. Y otro de la camada de Abril d'Irema Curtó, que es del que vamos a hablar hoy. En ese segundo vídeo se podían localizar multitud de comentarios que se referían al mismo tema, que si eso era abuso, que si sobraban animales en el mundo, que las perras eran obligadas a reproducirse hasta morir y demás especulaciones fuera de contexto. Es tal el lavado de cerebro que en vez de apreciar el milagro de la vida que supone una camada tan sana, llenan la sección de comentarios con pura negatividad ideologizada. Hoy toca poner los puntos sobre las IE y dejar las cosas claras de una vez por todas con respecto a la razón de ser de la cría de perros, según como lo entendemos en Irema Curtó Kennels. En algunos artículos que he localizado en San Google, los perros llevan relacionándose con los humanos desde hace como mínimo 11.000 años. Algunos estudios apuntan a 16.000, 25.000 o 40.000 años, pero yo voy a usar la menor de las cifras para darle más fuerza a mi argumento. Y porque no soy experto en carbono 14, la verdad. Con esto quiero decir que el perro lleva siendo amigo del hombre desde hace muchos miles de años. A lo largo de la historia, los perros han desempeñado multitud de funciones que mejoran la vida de los seres humanos, como pueden ser asistencia médica, búsqueda y rescate, localización de drogas, guarda, protección, perros policía, perros lazarillos, etc. Los perros, por el simple hecho de ser perros, no están cualificados para desempeñar estas actividades. Y es por eso que entra en juego la existencia de las razas. Todas las razas de perros que existen han sido seleccionadas por el ser humano para destacar en esa función en específico que deben cumplir. Para poner algunos ejemplos, los lebreles como galgos, whippets o salukis han sido seleccionados para alcanzar altas velocidades y poder cazar liebres o conejos. Los San Bernardos para rescate y salvamento de los Alpes suizos, o los Golden Retriever que destacan como perros lazarillos. Cada una de estas razas tienen comportamientos y características muy específicas. La labor de los criadores es trabajar de forma inteligente para que esas razas sigan existiendo y que así continúen ayudando al ser humano. La mayoría de las funciones que realizan los perros no pueden ser realizadas por máquinas. Incluso si nos vamos a la más sencilla de las ocupaciones, que podría ser la de perro de compañía, un robot no puede ejercerla. Los robots son máquinas inertes sin sentimientos. Los perros son seres vivos con sentimientos. Esta parte ha quedado clarísima. La puede entender cualquier persona que conviva con animales en el día a día. Pero, si esto es tan fácilmente entendible, ¿por qué existe tanto odio a la cría de animales? La respuesta es sencilla. El abandono de perros. Desde hace unos cuantos años hemos visto en las redes sociales cantidad de publicaciones de que los centros de acogida de animales están a rebosar, de que hay que adoptar y no comprar, que existe maltrato animal, explotadores de animales, etc. Y ciertamente, eso existe y es un gran problema. Esta parte es un poco más larga, así que vayamos por puntos. 1. ¿Por qué hay animales en los centros de acogida? Pues la respuesta, en términos generales, es simple. Los perros se han reproducido de forma descontrolada, hasta el punto de que las personas no quieren más perros y los abandonan. Esos perros los recogen los voluntarios y los llevan a los centros de acogida, con el fin de que el ser humano acabe adoptándolo. 2. ¿De dónde proceden todos estos animales? Pues unos proceden de perros de propietarios particulares que se reproducen de forma accidental o de forma intencionada, sin ningún tipo de selección y que acaban siendo regalados, vendidos por un bajo precio o abandonados. Otros proceden de los perros que han sido abandonados y que se reproducen en la calle. 3. ¿Por qué se dice que adoptes y no compres? Esto se dice porque existen muchos perros en los centros de acogida esperando a encontrar hogar y que no debes comprar, porque esto supone que un perro de un centro de acogida no sea adoptado, que además está fomentando la explotación animal, ya que ese cachorro que vas a comprar viene de una hembra que ha sido preñada por el mero hecho de vender, que los perros se suelen comprar de cachorros y luego cuando crecen pueden terminar siendo abandonados. 4. ¿Cuál es la solución que se ha llevado o se lleva a cabo? Las protectoras de animales llevan muchos años castrando a los perros que rescatan para así evitar que se reproduzcan de forma descontrolada e identificando a los animales para que así no acaben nuevamente en las calles. Además, se ha llevado a cabo una campaña de concienciación para la adopción de perros y la persecución del maltrato. La verdad es que ha funcionado bastante bien,
porque el número de perros abandonados se ha reducido bastante. Por si una parte de la población no lo sabe, la Ley 5.1997 de 24 de abril de protección de los animales de compañía establece que está prohibida la cría y comercialización de los animales sin licencias y permisos correspondientes. Es decir, que en España la cría sin permisos es ilegal desde hace 25 años, teniendo en cuenta que la edición de este vídeo estamos en 2022. Está claro que esta ley se la ha saltado casi todo el mundo. Lo más probable es que si tienes un perro contigo ahora mismo es debido a que alguien se la ha saltado. La nueva ley de bienestar animal lo que dice es que de ahora en adelante únicamente protectoras de animales y centros profesionales de cría podrán poner microchip a sus perros. En otras palabras, si no tienes núcleo zoológico y no tienes todo en regla, no podrás poner microchip. Desde mi punto de vista, esta decisión me parece acertada, porque limita a los criadores piratas que han sido la razón de ser del abandono de animales. Llegaremos a un punto en el futuro en el que las protectoras ya no serán necesarias debido a que no habrá más perros en las calles y la única vía legal para obtener un animal será a través de los centros de cría profesional. Y tú te podrás preguntar, ¿y qué es un criadero profesional? Bueno, pues yo te lo explico de primera mano, que es a lo que me dedico. ¿Te acuerdas de la parte de las razas? Bueno, pues esto es muy importante. Resulta ser que cada raza de perro se adapta perfectamente al tipo de vida que tenga su dueño. Si eres una persona bastante deportista, te irá bien un perro con bastante energía como un pastor alemán. Si te gusta viajar, un perro pequeño y tranquilo que pueda ir en el avión contigo, como podría ser un chihuahua. Si tienes casa y familia, un perro tranquilo que te proteja, como podría ser un presa canario. Además, las tareas de rescate, lazarillo o rastreo deben seguir siendo realizadas por perros. Las máquinas todavía no los han superado. ¿Y quién es el responsable de que estas razas existan? Pues los criadores o centros de cría profesionales. La diferencia entre un criador aficionado y un profesional es muy grande. El profesional tiene establecido un plan de cría que tiene como objetivo mantener y mejorar la raza. Para poder hacer esto y no dar palos de ciego, el criador debe conocer muy bien la raza que está criando y debe hacer pruebas de salud a sus ejemplares. Además, se necesitan unas instalaciones específicas, perfectamente diseñadas para tal fin, para las que hay que hacer una inversión importante de dinero. También hay que tener en cuenta que los animales comen, y si se trata de un centro de cría, pues serán bastante más animales comiendo. Estos perros requieren muchos cuidados, medicamentos y gastos veterinarios. Además, los animales están vivos día y noche. Quiere esto decir que tienes trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. Si una hembra se pone de parto, no vas a pegar ojo en toda la noche. Claramente, todo este gasto y trabajo profesional repercute en el precio, pero no es el coste del animal en sí solo, sino del proceso de selección para llegar a este punto. Tener un perro de raza con su pedigrí y sus certificaciones no es un capricho para fardar, es el comprobante de una labor bien hecha. Voy a relatarles de manera sucinta la realidad concreta de nuestro criadero. En Irema Curto Kennel llevamos criando y seleccionando canes desde 1975 y perro de presa canario desde 1977. Primera camada, Piba y Bobby. Ese fue nuestro principio. Desde nuestros inicios tenemos muy en cuenta la salud física y psíquica de nuestros ejemplares de presa y su funcionalidad, requisitos estos imprescindibles para ser incluidos en nuestro plan de cría. La displasia de cadera, como en muchas otras razas caninas, ha sido el talón de Aquiles del perro de presa canario. Y sigue siéndolo. Para quien no lo sepa, la displasia de caderas y codos es una enfermedad hereditaria y degenerativa. La solución estriba en aparear ejemplares libres de esas patologías. Para eso están las radiografías de cadera y codo. Es decir, que aquellos ejemplares que padezcan esa enfermedad no se utilizarán para la reproducción. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues, ejemplares típicos desde el punto de vista racial, saludables, funcionales, muy equilibrados desde el punto de vista psicológico y algo, a todas luces, importantísimo: longevos. Quiere esto decir que nuestros perros viven de media más años que la mayoría de las razas caninas grandes, especialmente de tipo molosoide. Para llegar hasta aquí han tenido que pasar muchas generaciones que han tenido que ser alimentadas, mantenidas y queridas. En resumen, un trabajo colosal. El costo de un cachorro nacido de 2 ejemplares de selección es de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, dependiendo del país donde se encuentre el criadero y del prestigio del criador. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces los clientes esperan durante meses a que los cachorros nazcan. ¿De verdad piensan que un perro con esta selección, ese tiempo de espera y ese precio va a ser abandonado por su dueño? Si esto fuera así, ¿por qué los centros de acogida no están llenos de perros de raza? La respuesta
es obvia. Sí, algún perro de pura raza se podrá encontrar en esos centros, pero el porcentaje es una cantidad tan minúscula que no se puede ni comparar con la de los perros mestizos. Muchas personas podrán decir, uff, es que por esos precios yo no puedo comprar un perro. ¿Ah, sí? Pues lo tienen muy fácil. Adopten o esperen a que su situación económica mejore para darle una vida digna a su perro. La tenencia de un perro mejorará su existencia considerablemente. Es de lo mejor que les puede suceder en la vida. Pero tengan en cuenta que es una responsabilidad y no un capricho. Ahora volvamos al inicio de este vídeo. ¿Piensan ustedes que los criadores profesionales tenemos que cargar con una responsabilidad que no nos corresponde? ¿De verdad tienen que atacarnos de esa manera cuando nos dedicamos a generar alegría y bienestar a la humanidad? Si eres amante de los animales o tienes un perro, debes ser consciente de que todos los perros de este mundo provienen de un vientre, sean deseados en el caso de los perros de raza o no deseados en el caso de los mestizos. Si queremos seguir teniendo perros, debemos entender que provienen de vientres maternos y de procesos de gestación. No es sufrimiento, es vida. En los criaderos profesionales, las perras no son violadas por un perro, como he leído en algunos sitios. Son fecundadas por un perro seleccionado para tal fin. No olvidemos que para la reproducción entran en juego una hembra y un macho. Defensores de los animales, piensen, usen el cerebro, estén en contra de lo que realmente deben estar en contra, no de la solución. No sigan el rebaño. Dejen de llenar la sección de comentarios de mis vídeos de pura ideología barata donde quiera que las haya. Seguro que me he dejado temas en el tintero. Por ejemplo, ¿y cómo sabes que le estás vendiendo a la persona correcta? ¿Y qué haces con los perros que no cumplen los requisitos de selección? ¿Y si crían con los perros que vendiste? Etcétera, etcétera. Eso lo dejo para otros vídeos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya quedado todo claro, que les haya gustado y que haya respondido a las preguntas de muchos. Dejo mis redes sociales en la descripción, den like a este vídeo y no olviden dejar su parecer en la sección de comentarios. Un saludo y hasta pronto.